Bien, es un gozo estar con ustedes nuevamente, hermanos, después de las vacaciones desde mayo. Y se crea, ¿verdad?, un deseo de nuevamente estar juntos, de tener ese tiempo, ¿verdad?, donde vamos a la Escritura y de una manera, vamos a llamarlo, un poco profunda, porque tampoco podemos hacerlo en tan poco tiempo. Indagar, ¿verdad?, lo que el Espíritu Santo quiere que podamos entender en las Escrituras. Recuerde, nada más vamos a hacer un recuentito de lo que vimos la última clase, que fue terminando el capítulo 11. Estuvimos viendo desde el verso 32, vamos nomás a recapitular. Capítulo 11, verso 32. Dice el escritor, estaba hablando de todos los ejemplos de fe de los personajes, ¿verdad?, que empieza él a nombrar de una manera cronológica desde Abel, Enoc, ¿verdad?, Abraham. Empieza a nombrar varios personajes, los cuales tuvieron una vida de fe relevantes. Y luego, ya para ir terminando y cerrando, para resumir, entonces nos dice como una pregunta en el verso 32: ¿cuánto más les tengo que decir? Se necesitaría demasiado tiempo para contarles acerca de la fe de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y de todos los profetas. Por la fe estas personas conquistaron reinos, gobernaron con justicia. Recuerdan que hablamos mucho ahí de David. Y luego dice, cerraron bocas de leones, ¿verdad? Apagaron, ahí hablamos del profeta Daniel, apagaron llamas de fuego y escaparon de morir a filo de espada. Su debilidad se convirtió en fortaleza. Llegaron a ser poderosos en batalla, hicieron huir ejércitos enteros. Hubo mujeres que recibieron otra vez con vida a sus seres queridos que habían muerto. Recuerdan a las viudas, ¿verdad?, con el profeta, ¿quién era? Eliseo, Elías. Y hasta ahí, hermanos, se ve muy espectacular. Y nosotros decimos, pues qué chafa testimonio tengo, ¿verdad?, a comparación de cerrar boca de leones y de conquistar reinos y de hacer huir ejércitos enteros. Como que uno se agüita, ¿verdad?, porque dice, bueno, ¿yo qué he hecho por el Señor? Pero luego viene otra parte donde dice, sin embargo, otros héroes de la fe, hermanos, fueron torturados porque rechazaron a negar a Dios a cambio de la libertad. ¿Recuerdan lo que hablamos el domingo en la predicación? La fidelidad a Dios. Como Jasón, ¿verdad?, aunque fueron y sacaron a los de su casa, ¿verdad?, y hubo una turba, una multitud que los quería linchar, hubo fidelidad. Pues aquí dice, ¿verdad?, otros fueron torturados porque rechazaron negar a Dios a cambio de la libertad. Ellos pusieron su esperanza en una vida mejor que viene después de la resurrección. Algunos fueron ridiculizados, sus espaldas fueron laceradas con látigos, otros fueron encadenados en prisiones, algunos murieron apedreados, a otros los cortaron por la mitad con una sierra, a otros los mataron a espada, algunos anduvieron vestidos con pieles de ovejas y cabras, desposeídos, oprimidos, maltratados. Aquí es donde yo le digo, no le crea a esos falsos pastores, falsos apóstoles, que le dicen que si usted no está próspero, entonces no es un verdadero hijo ¿de quién? De Dios. Porque entonces se contradice todo lo que el escritor de Hebreos nos está diciendo. Y aquí es muy claro, ¿verdad?, que sí, hermanos, algunos en la vida cristiana el Señor los usa de una manera visiblemente gloriosa, como los que ya nombramos primero, que gobernaron, ¿verdad?, con justicia, conquistaron reinos, cerraron bocas de leones. Pero otros, hermanos, murieron por la gloria. Unos vivieron con gloria, otros murieron con gloria, hermanos, que son estos, ¿verdad? Dice, algunos anduvieron vestidos con pieles de ovejas, maltratados. Este mundo no era digno de ellos. Vagaron por desiertos y montañas, se escondieron en cuevas y hoyos de la tierra. Creo que ni usted ni yo hasta el día de hoy tuvimos que o tenemos que escondernos a causa, ¿verdad?, de la fe en el Señor. Ni hemos recibido latigazos, ni hemos sido encadenados, ni hemos andado con pieles de ovejas donde nos dejaron sin nada. Hasta ahorita no lo hemos vivido, ¿verdad? Entonces dice, debido a su fe, verso 39, todas estas personas gozaron de una buena reputación, aunque ninguno recibió todo lo que Dios le había prometido. Y aquí pareciera que entonces Dios falló, pero no, hermanos, acuérdense que como dijo de Abraham, dice, lo vieron a lo lejos y creyeron la promesa. Acuérdense que Abraham no recibió muchas promesas, hermanos. O sea, no
no fueron cumplidas muchas promesas en vida de él. Una sí, tuvo el hijo de la promesa, pero él no vio su descendencia de millones y millones, hermanos. Él no vio que Dios le entregó la tierra, toda la tierra a sus hijos. Todo eso vino mucho, ¿qué? Muchos cientos de años después. Y aquí es donde, a pesar de no haberlo visto en vida, ellos creyeron y creyeron con fe. Acá hay dos lugares, ¿sí? ¿Están vacíos, hermano? Ok. ¿Podemos traer unas sillitas, please? Sí. Gracias. No, ahorita traemos más sillas. Gracias a Dios que es un buen problema. Entonces dice, aunque ninguno de ellos recibió todo lo que Dios le había prometido, pues Dios tenía preparado algo mejor para nosotros, de modo que ellos no llegaran a la perfección sin nosotros. Al final, hermanos, recuerden que desde el inicio, desde que Adán y Eva se alejaron de la presencia de Dios, siempre la meta ha sido regresar a la presencia de Dios. Ese es el premio mayor, esa es la meta. La meta no es vivir una vida plena, con salud, con prosperidad, sin crisis. Esa no es la meta. La meta es realmente vivir para Cristo y morir para Cristo, porque la recompensa viene ¿cuándo? Al final. Y ahí es donde ni ellos se han adelantado, hermanos, ni nosotros nos hemos retrasado. El Señor cuando venga, ¿verdad? Dará, gracias muchachos, dará el premio. Entonces, en este contexto de que el autor de los Hebreos está animando a la iglesia, que en ese momento está sufriendo, ¿verdad?, algunas crisis. Recuerden para quién fue escrita esta carta, hermanos. Su mismo nombre lo dice, a los hebreos. A los hebreos que estaban batallando con su fe, ¿verdad?, que estaban menguando. A los hebreos que estaban firmes pero que necesitaban un impulso. Y aquellos que ya se habían desanimado. Esta carta es, ¿verdad?, para este tipo de audiencia, donde ellos conocían estas historias, ellos conocían estos personajes, ellos conocían, ¿verdad?, la historia del pueblo de Israel. Y entonces el escritor de Hebreos utiliza bastante, hermanos. Hemos visto mucho acerca de cómo usa todos los recursos, desde Melquisedec, el sumo sacerdocio, el pacto, las promesas, la vida de Moisés, de Abraham. O sea, vemos que está utilizando todo recurso para que la iglesia, para que los hebreos entiendan y comprendan, ¿verdad?, la realidad de poder seguir adelante y poner sus ojos ya no en la ley, ya no en Moisés, ya no en Abraham, ya no en Aarón, sino en Cristo, ya no los profetas, no los ángeles, Cristo. Y aquí es donde entonces entramos al capítulo, ¿verdad?, 12. Vamos a leer el verso 1 que está ahí, lo tienen en sus páginas 135, en la parte roja mero arriba, dice, léalo conmigo: por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme nube o multitud de testigos de la vida de la fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Un verso que yo creo que hemos escuchado mucho en lo personal, yo lo he escuchado mucho. Esto es un tema para predicar bastante, ¿verdad? Bastante carne que poder aquí cortar y dar como alimento. Pero hermanos, vamos a hacerlo de una manera, ¿verdad?, que podamos ir distinguiendo el cómo y el por qué el escritor de Hebreos habla de esta manera, ¿verdad? Porque empieza a usar una ilustración como de atletas, como de deportistas, ¿verdad? Y aquí es donde entonces, por medio de una serie de ejemplos tomados de la historia del pueblo de Dios, el escritor sigue exhortando a sus lectores. Acuérdense, es una exhortación. Una exhortación no es un regaño, no es una disciplina. Una exhortación es un recordatorio a seguir adelante. Es una forma de impulsar, de animar, de decirle, ¿verdad?, a las personas: oye, acuérdate de esto, acuérdate lo que Dios hizo con Abel, acuérdate lo que Dios hizo con Enoc, acuérdate lo que Dios hizo con Noé. Y así con ellos, así también contigo. No creas que nada más tú estás batallando, no creas que nada más es difícil para ti la vida en Cristo, no creas que nada más tú tienes que estar tomando decisiones extremas. Ellos también desde hace miles de años, los seguidores de Dios, lo han hecho y lo vamos a hacer hasta que Él venga.
Porque a veces se nos olvida, hermanos, que la vida en Cristo es una vida extrema, una vida radical, una vida fuera de lo normal. Varias veces los apóstoles nos dicen que no sigamos la corriente de este mundo. Y lamentablemente la iglesia, hermanos, se ha dormido en la corriente de este mundo y sutilmente se ha alejado, ¿verdad?, de esa orilla, de ese lugar seguro que es Cristo. Y aquí es donde exhortaciones como estas son precisamente para que enfoquemos, porque eso lo vamos a ver más adelante. Anteriormente, hermanos, el escritor había exhortado a perseverar en el cumplimiento de la voluntad de Dios. En el capítulo 10, verso 36 nos dice, ¿verdad?, que estemos buscando y cumpliendo la voluntad de Dios. Ahora les dice que corran su carrera con perseverancia y que miren a Jesús. Nunca es difícil empezar una carrera. Es lo más fácil del mundo empezar una carrera. Lo difícil es terminarla. Lo fácil es dar el primer paso, hermanos. Lo más fácil es empezar. Lo más difícil es permanecer y terminar. ¿Cuántos no conocemos, verdad? Compañeros, amigos, amistades, simplemente, ¿verdad?, en las cuestiones académicas, la universidad, la prepa, la escuela, muchos empezaron, pero nunca ¿qué? Nunca terminaron. Cuestiones de proyectos, ¿verdad? Alguna casa, alguna construcción que se empieza y luego vemos que se deja. Y la vida en Cristo es igualmente, ¿verdad? Dice, muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Dice el Señor, el camino que va hacia la perdición es muy ancho y el camino, ¿verdad?, que va a la vida eterna es muy angosto. El Señor siempre nos advirtió y tome esta imagen, hermanos, con los ejemplos que dio al último, y por eso Él terminó en el capítulo 11 con ilustraciones muy sufrientes, hermanos, ¿verdad?, donde fueron aserrados, cortados a la mitad, latigados en fuego. Termina Él precisamente con esas ilustraciones para que entendamos que la carrera en Cristo, hermanos, no es sencilla, es muy gozosa. O sea, trae satisfacción cuando estamos dejando que el Señor trabaje por nosotros y en nosotros. Pero cuando vivimos la vida en Cristo de una manera inadecuada, cuando la vivimos como una religión y no con pasión, es muy pesado, es una carga muy tremenda, hermanos, y prácticamente no lograremos llegar al final. Y aquí es la exhortación, ¿verdad? La exhortación es a perseverar y a mirar, ¿verdad?, al Señor. Los creyentes, hermanos, de la época del Antiguo Testamento solo tenían la promesa. Abraham solo tenía la promesa, no la vio cumplida. Aquellos que siguieron después de Abraham tenían la promesa, hermanos. El pueblo de Israel en Egipto tenía una promesa, que algún día el Señor les iba a heredar la tierra, ¿verdad?, de Canaán. Tenían la promesa, tenían la promesa, tenían la promesa. Pero el cumplimiento, hermanos, llegó hasta que el Señor Jesús vino a la tierra. El libertador de Israel no era Moisés. Moisés lo liberó de Egipto. Pero el libertador, hermanos, de Israel es el Mesías Jesucristo. Y ahí es donde en el Antiguo Testamento tenían la promesa, pero en la época de la iglesia, en este caso, en esta carta a los Hebreos, en el inicio del Nuevo Testamento, hermanos, los creyentes tienen el cumplimiento de la promesa. Y por consiguiente, ahora pueden ver a Jesús. Ya no nada más imaginárselo. Ya no nada más anhelar que viniera el Mesías, que viniera el escogido, el ungido, que iba a liberarlos, sino que ya había venido. Ya inclusive muchos de estos hebreos tal vez lo escucharon. Y los discípulos o apóstoles habían sido testigos de Jesucristo. Y entonces ahora la promesa y el cumplimiento estaban ahí. Y con mayor razón el ánimo debería existir en la iglesia porque ya fue cumplido, ¿verdad?, la promesa. Y en este primer verso entonces del capítulo 2, hermanos, el escritor de la carta nos advierte que no estamos solos en la carrera. Porque nos dice, ¿verdad?, dice, y por tanto, y así empieza, ya que estamos rodeados, voltea a ver a su alrededor, qué bueno que no estamos solos. Hay otros que están tratando de luchar y de llegar a la meta igual que usted y que yo. Y no me refiero nada más a los que estamos aquí, hermanos. ¿Cuántos millones de creyentes alrededor del mundo
están corriendo la carrera con nosotros. Muchas veces nos olvidamos, amados, que nada más, y pensamos que nada más nosotros somos los que estamos en la dificultad, que estamos nada más en la crisis, que estamos en la lucha. Y se nos olvida cuántos, y por eso fue el ejemplo, ¿verdad? Desde Abel, cuántos millones de hombres y mujeres están en la misma carrera, perseverando, luchando. Y a todos el Señor nos da la victoria por medio de Cristo Jesús. El Señor Jesús dice: hey, confíen, yo he vencido al mundo. Tú no vas a poder vencer el mundo, hermanos. Cristo venció ya al mundo. Por eso necesitas morir tú, para que Él crezca. Si tú tratas de vencer al mundo, por mucha fe que tengas, pero no dejas que el carácter de Cristo y su persona sea en ti, no vas a poder. Te vas a cansar, te vas a desanimar. Tenemos un límite, hermanos. Y aquí es donde entonces Él quiere que enfoquemos, el autor, en Jesús, en Cristo. Y aquí es donde no estamos solos. Dice primeramente que tenemos estamos rodeados por una enorme nube o multitud, hermanos. Y aquí es donde existen multitudes que son parte de la vida en Cristo, que serán testigos del poder transformador y salvador de Jesús. Al parecer el escritor, hermanos, usa la palabra nube, porque bueno, yo uso la Nueva Traducción Viviente, pero la Reina Valera creo que utiliza la palabra nube de testigos, ¿verdad? Y usa la palabra nube en este texto para referirse a una multitud, como si se tratara de un estadio, ¿verdad?, lleno de personas que están viendo juntos una misma experiencia. Imagínense, no sé si usted alguna vez ha ido a un estadio de fútbol, de soccer, no sé, de béisbol, donde está, ¿verdad?, una multitud de personas y todas están concentradas ¿en qué? En el partido, en lo mismo, ¿verdad? Están compartiendo lo mismo, ¿verdad? Y al parecer ese es el ideal que tiene el escritor, ¿verdad?, de usar la palabra nube o multitud, como si se tratara de un estadio lleno de personas que están viendo juntos una misma experiencia, están contemplando la misma escena que está ante ellos, sus ojos, sus oídos, sus sentidos, están diciendo lo que está sucediendo, y esta gran multitud de espectadores son llamados testigos de la fe. Y esa es la idea que quiere poner el escritor de Hebreos en estos lectores, los que están recibiendo esta carta, decir: oigan, no se sientan solos, no sientan, ¿verdad?, que están luchando, que están teniendo batallas en contra de este mundo solos. Hay una multitud de personas que ya lucharon y vencieron, y que están luchando ahorita, y que en el poder de Cristo vencerán, y les llama testigos de la fe. Ahora, hermanos, los testigos no están callados. ¿Para qué se llama un testigo a un juicio? ¿Para que esté callado? Para que hable, para que diga lo que vio, para que diga, verdad, lo que escuchó, para que diga, verdad, y hable lo que experimentó, lo que él conoce de la situación a la cual se está juzgando. Entonces, los testigos, hermanos, no están callados. De hecho, el escritor de Hebreos dice, y empieza otra vez desde el capítulo 11, que Abel, hermanos, por la fe, él habla todavía aunque está muerto. Cada uno de los personajes que él mencionó, el testimonio que Cristo, que Dios hizo por medio de lo que les permitió hacer, nos sigue hablando a nosotros. La fe, hermanos, de Abraham nos sigue hablando. La fe, hermanos, de Moisés nos sigue hablando. La fe de Isaac, de Jacob, de David, de Daniel, nos sigue hablando hasta el día de hoy. No están callados, ¿verdad?, esos testigos, sino que hablan por lo que vivieron para Cristo, hermanos. Los héroes de la fe se mencionan en el capítulo 11, hablan, pero lo hacen por medio de las páginas de la Escritura, y por eso la Escritura está, hermanos, para nosotros hoy, porque es la manera en que Dios nos habla. Acuérdense, por eso decimos la palabra de Dios. Dios está hablando por la Escritura, Dios está hablando por los testimonios, Dios está hablando por las vidas de las personas que ya vencieron en su nombre. Y aquí es donde el enfoque que quiere dar el escritor de Hebreos es: vean, miren esas vidas, pero sobre todo miren a quien los hizo vencedores, a quien les dio el poder para lograr lo que ellos lograron. ¿Qué hubiera sido de Abraham, hermanos, si Dios no lo llama?
¿Qué hubiera sido de Moisés si Dios no lo llama? ¿Qué hubiera sido del rey David si Dios no lo llama? No es David, no es Moisés, no es Abel, hermanos. Es Cristo en ellos. Y aquí es donde entonces, discúlpame la expresión que voy a usar, es no importa el peladillo o la peladilla, sino aquel que está en ellos. Aquí es donde en realidad, hermanos, el apóstol Pablo entendió y dijo, Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vive Pablo, ya no es Pablo el fariseo de fariseos, el perfecto según la ley, el que se llevaba a todos sus contemporáneos en conocimiento, hermanos. No, dice Pablo, ya está muerto él. Es Cristo en mí, porque lo que ahora vivo en esta carne, lo vivo por medio de la fe del Hijo de Dios. Y ese es el ideal, hermanos, que no importa lo que haya sucedido antes de Cristo en nuestra vida, sino lo que importa es lo que sucede después de Cristo en nuestra vida, porque Cristo es el que va a hacer todo en nosotros. Nosotros vamos a trabajar con Él, pero Él es el que se encarga de hacer todo. Aquel que inició la buena obra en ustedes. ¿Quién la inició? No fuiste tú. Yo escogí seguir al Señor. Sácate, pues, ¿cómo que tú? ¿Cómo puedes escoger un Dios que no conoces? No puedes, hermano. Por más que tú quieras explicar que no, yo acepté al Señor. No, el Señor te llamó. El Señor te llamó. Tú atendiste el llamado. Pero no fue que tú lo encontraste y que tú decidiste, ¿verdad? En tu totalidad solo. Dice el libro de Romanos, no depende del que quiere, ni del que corre, sino de aquel que quiere tener, ¿qué? Misericordia. Pero tú tienes que correr. Él te llama y tú tienes que venir. Él habla y tú tienes que oír y hacer. Y aquí es donde entonces, amados, prácticamente, ¿verdad? Estos personajes hablan por lo que Dios hizo en ellos, ¿verdad? Ellos, hermanos, nos alientan, por decirlo así, a leer, ¿verdad?, lo que Dios hizo en sus vidas, ya que la carrera que corremos tiene que ver con la causa de Cristo. Porque acuérdate que al final, cuando Cristo te salva, hermanos, no es para cumplir tus sueños aquí en la tierra. Olvídate de ese falso evangelio. Dios no nos salvó para que cumplamos nuestros sueños. Dios nos salvó para usarnos para su gloria. Ahí es donde hay muchas cosas que pensar, hermanos. Hay muchas cosas que redefinir. Hay muchas cosas que debemos considerar al Señor y decir, Señor, guíame en todas estas cosas que yo tengo en mi corazón, que para mi ver son buenas. Y dime, Señor, si estoy yendo en tu dirección. Porque recuerda, amado, que las cosas buenas son a veces las que nos separan de lo mejor. Lo mejor es Cristo. Hay muchas cosas buenas en esta vida, pero hay cosas buenas y hay lo mejor. ¿Quién es lo mejor? ¿La familia es buena? Sí, pero es mejor Cristo. ¿La comodidad es buena? Sí, pero es mejor Cristo. Y la salud es buena, sí, pero es mejor Cristo. Y así podemos ir, ¿verdad? Hablando de muchas cosas, amados. La carrera que tenemos por delante no es cumplir nuestras metas y nuestros buenos sueños. La carrera que tenemos por delante es llegar a la meta, que es Cristo Jesús. El apóstol Pablo lo dijo bien claro, hermanos. Yo ya peleé, yo he acabado la. Pablo, hermanos, supo, porque ya el Espíritu Santo le había dicho que ya pronto iba a morir. Pablo supo, Señor, llegué a la meta. Hice todo lo que pude, Señor, para ti. Viví para ti, Señor. Entregué mi vida, mi conocimiento, mis bienes, todo a ti, Señor. Ya no te puedo dar más, dice Pablo. He llegado a la meta. Y hermanos, no es que Pablo fuera perfecto, sino que él entregó todo. Y sabía que el que había empezado la buena obra en él, la iba a terminar. Todavía no la termina, hermanos. Hasta que, porque Pablo y los santos que ya se fueron, hasta Pablo les dijo a los tesalonicenses, hey, no se preocupen por los que ya murieron. No crean que se nos han adelantado, sino que en la final trompeta, ¿verdad?, cuando venga el Señor, los muertos en Cristo resucitarán primero, nosotros que habremos quedado seremos levantados y juntos, ahora sí, hermanos, en un abrir y cerrar de ojos, la obra va a ser ¿qué? Terminada. Aquí es donde entonces tenemos la misma ventaja, hermanos, que Moisés.
que David, el Espíritu Santo en nosotros y con nosotros, haciendo su obra. Y aquí es donde debemos entender que la carrera que corremos no es una carrera donde yo uso a Cristo para ser una buena persona y lograr mis metas, sino realmente yo me entrego a Cristo para que Cristo para que Cristo haga morir todo lo que es vano, mundano, terrenal, ¿verdad? Aunque sea bueno, y ser transformado en una criatura nueva, hermanos. ¿O no entendemos el concepto de nueva criatura? Una criatura nueva tiene que ser nueva en todo. En todo. Si no, no es nueva, sería seminueva criatura. Y la palabra no dice seminuevas criaturas, dice nuevas criaturas por completo. Entonces la carrera se trata de Cristo, hermanos, la causa de Cristo. Por medio de las voces bíblicas, hermanos, de cada héroe, ellos nos alientan en nuestra competencia de la fe. Los testigos nos rodean porque tienen interés en nuestros logros, porque ellos ven a Cristo en nosotros. Para la iglesia, hermanos, en tiempo de los hebreos y para nosotros hoy en día, cada uno de estos personajes, ¿verdad?, que se han mencionado anteriormente en el capítulo 11 y aún los que no fueron mencionados, son testimonio para nuestras vidas de que ellos pudieron vencer gracias al poder de Dios y la fe que pusieron en Él. Sus vidas de obras y sacrificios son el perfecto testimonio que necesitamos como ejemplo para poder continuar en la carrera y terminarla en victoria. Los que están en el curso, vamos a empezar a ver la vida de Abraham en Pentateuco. Parece una vida muy gloriosa, hermanos, pero tiene unos quiebres muy importantes. Tiene situaciones en el matrimonio muy difíciles, Abraham con Sara, que muy posiblemente los dividieron. Y tenemos que ir viendo que en la vida de cada personaje, hermanos, que aunque hay lo glorioso que hay en ellos, es lo que Dios obró. Las otras obras malas, el autor fue Abraham, Sara, David, Salomón. Lo glorioso es Dios, es Cristo en ellos. Aquí es donde entonces la misma fe y la misma obra que Dios hizo en ellos va a ser en nosotros. Por eso es donde tenemos que disponernos a decir: Señor, aquí estoy. Señor, quiero morir a mí, porque usted y yo nomás la regamos, y bien feo, hermanos. El Señor hace obra hermosa en nosotros. El Señor construye algo hermoso, como lo hizo Adán y Eva, perfecto, y el hombre lo descompone. Entre más de Cristo hay en nosotros, hermanos, menos posibilidad hay entonces de fallar. Y la meta y la carrera es entonces Cristo, su carácter, sus emociones, su actuar, su voluntad en nosotros. No es fácil, no es imposible tampoco, ¿verdad? Y por eso es el aliento. Entonces, prácticamente, hermanos, ellos pudieron vencer gracias, ¿verdad?, al poder de Dios y la fe. Y pudieron acabar la carrera y terminarla en victoria, aunque tuvieron muchos tropiezos, como usted y yo los tenemos y los tendremos. Y continúa entonces la frase. Primero ya nos deja bien en claro: hey, no están solos, hay una gran nube, una gran multitud que ya vivieron la vida y la carrera de la fe, que también están corriendo con ustedes, ahorita nosotros juntos. Es una carrera que tienen que perseverar, y aquí es donde continúa, dice: así es que quitémonos todo peso o estorbo que nos impida correr. Y aquí entonces entra la reflexión, ¿verdad? ¿Qué estorbo está impidiendo que yo corra libremente la carrera que es Cristo que tengo por delante? Porque acuérdate que Jesús dijo: yo soy el camino. La carrera que vas a correr es sobre ¿quién? Sobre Cristo, sobre ese camino, ¿sí? Quitémonos todo peso, estorbo que nos impida correr, y luego nos dice: especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante, no la carrera que tú te pusiste. Y aquí, hermanos, pudiéramos hacer toda una serie de sermones acerca de este verso, ¿verdad? De quitarse, ¿verdad?, el peso, de correr, el pecado, los tropiezos, la perseverancia.
Podemos, pero no tenemos tanto tiempo, pero podemos enfocar y el Espíritu nos va a hablar si usted quiere profundizar más y decir, Señor, enséñame y ayúdame a entender lo que en mi vida está siendo un estorbo, un peso que me está impidiendo correr. Y aquí, hermanos, con la terminología, o sea, los términos que usa el autor de la carta, nos damos cuenta que tiene en mente la ilustración de deportistas, una carrera, quítate el peso, ¿verdad? Para que puedas correr libremente. Tiene una ilustración de corredores que están compitiendo por un premio, que tienen que concentrarse, que tienen que entregarse por completo a lo que están haciendo. Esa es la idea que está poniendo el autor, ¿verdad? En la iglesia. Quiere que piensen, acuérdense, hermanos, que en aquel tiempo en Roma pues existía el famoso ¿qué? Coliseo, las competencias de luchadores. Entonces no había Netflix, no había, ¿verdad? Prime, no había cine, no había YouTube, Facebook. La gente acudía a los eventos, eran muy comunes verlos, ¿verdad? Entonces el escritor utiliza algo común de aquel tiempo para poner en la mente de las personas y que pudieran captar, ¿verdad? El principio bíblico, lo que realmente él quiere que tengan, ¿verdad? En su mente. Y notamos cómo el escritor entonces, hermanos, nos ayuda a comprender esta verdad a través de varias ilustraciones. Damos la vuelta a la hoja, la 136, y primero dice, quitémonos, ¿verdad? Y fíjese cómo el escritor no dice quítense, dice despojémonos, quitémonos. Él se incluye, hermanos. No se está poniendo como que, hey, yo ya me quité todo y pues pobrecitos ustedes son los que están batallando. No, él también dice, quitémonos, despojémonos, ¿verdad? De todo estorbo, de lo que nos estorba. Y aquí, hermanos, prácticamente casi yo tengo entendido que los atletas de aquel tiempo corrían desnudos, ¿sí? En los tiempos de los atenienses y ellos, los atletas, por eso en las películas de los gladiadores nada más los ve con un taparrabillos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se trataba de ser lo más ágil posible. Se trataba de no tener ningún estorbo al moverse y al correr, ¿verdad? Y entonces aquí la idea es precisamente esa, de decir, hey, tienen que quitarse. Está hablando espiritualmente, ¿verdad? No está hablando de una manera, ¿verdad?, literal en el cuerpo, pero está diciendo, hey, espiritualmente tienen que vaciarse, desnudarse, quitarse todo estorbo que les impida correr libremente la carrera. Está hablando del vestuario que usamos, hermanos, en el estado físico, ¿verdad?, en que nos encontramos, carnal. Para correr una carrera usamos ropa deportiva, hermanos, no te vas con unas botas, ¿verdad?, de esas botas cuadras así bonitas y bien lisas. No te vas a ir con unas botas así, no te vas a ir con unos pantalones apretados para brincar y correr. Tienes que adecuarte, tienes que buscar la mejor manera en que puedes correr cómodo y que va a ser efectivo, ¿verdad? Nos esforzamos, hermanos, o debemos esforzarnos por quitarnos inclusive el peso adicional, ¿verdad? Los cachetitos, la pancita, para poder ser más ligeros, fortalecer nuestros músculos. Esa es la idea que espiritualmente el escritor quiere poner en la mente de la gente, porque cuando nosotros vemos las estatuas y los bustos de mármol de los atenienses, de los griegos, siempre eran figuras bien, ¿qué, hermanos? ¿Verdad? Marcados y cuadraditos. Y bueno, esa es la idea que el escritor está poniendo, ¿verdad? Fíjense cómo ellos preparan su cuerpo, cómo ellos entrenan, cómo ellos se enfocan, cómo ellos se sacrifican para poder correr, vencer, luchar, ¿verdad? Ganar. Esa es la idea que él quiere, ¿verdad?, que la iglesia ponga en su mente. Todo lo que es voluminoso, hermanos, en nuestros cuerpos debe desaparecer, ya que nos estorba en la carrera que corremos. Ahora, ¿cuáles son los impedimentos que nos estorban? ¿Qué es lo que en tu vida te está estorbando? Nota, en la Reina Valera utiliza despojémonos de todo peso o estorbo, y luego dice principalmente del pecado. Entonces aquí está utilizando dos términos, no está utilizando nada más un término, no está diciendo que nada más nos quitemos el pecado, está diciendo que nos despojemos. ¿Cuál es el bueno? Este. Gracias. No, tampoco. Esto vamos a ir. Este. Ya sé, gracias. Se lo di a la
Despojarse, dos cosas. Uno es estorbo o peso. Y el otro que dice principalmente el pecado. Eso quiere decir que hay cosas que no son pecado, pero que son ¿qué? Un estorbo. Exactamente. Y aquí es donde, ahorita vamos a ver una lista de identificar los estorbos. Pero esto es personal, hermanos. Esto uno tiene que entender, hay cosas que a mí no me estorban, que a ti sí te estorban. Hay cosas que a ti no te estorban, que a mí ¿qué? Que a mí sí. Y aquí es donde tenemos que analizar, y el apóstol Pablo utiliza mucho la palabra, dice, escudriñense a sí mismos, busquen en ustedes. No según, ¿verdad? A ver, yo quiero ser como el hermano Ezequiel, como el hermano Juan. No, es busca, mira a Cristo, porque ese es el siguiente verso, ¿verdad? Puesto los ojos en Jesús, es mira a Cristo y busca todo lo que a ti te sobra para ser como Él. Todo lo que te está estorbando, ¿verdad? Y aquí es donde el Señor, fíjense, nos da unos ejemplos, el Señor Jesús. ¿Cuáles son los impedimentos o las cosas que nos estorban? Por ejemplo, el Señor dice, estén alertas. Esto es Lucas 21:34, ahí está en la hoja. Estén alertas, no sea que sus corazones estén cargados de disipación y embriaguez y de las preocupaciones de la vida. Las preocupaciones de la vida, hermanos, no son pecado, pero sí son un estorbo. ¿Qué te preocupa de la vida, hermanos? Ponte a pensar, ¿qué te preocupa? Si tú vives para tratar de satisfacer más esa preocupación, ya es un estorbo. Si tú inviertes más tiempo, emociones, dolores de cabeza, dinero, en algo que es una preocupación, entonces es un estorbo. Y prácticamente, hermanos, hay tantas cosas que nos preocupan. El Señor inclusive dice, a ver, ¿por qué se preocupan por lo que van a comer? Si yo le doy hasta a los pajarillos, ¿qué? Todos los días comida. ¿Por qué te apuras? Sí. A ver, ¿te preocupas de lo que vas a vestir? Pues si yo a las lirios, ¿verdad? Las flores, yo las visto y ellas no tejen. ¿Por qué te preocupas? La preocupación no viene de Dios, hermanos. ¿Sabes quién fue el primer preocupón y preocupona, hermanos? Adán y Eva. Cuando Dios les habló, ellos se preocuparon de que los iba a ver desnudos y trataron de esconder su desnudez, se preocuparon. ¿Por qué? Porque precisamente, hermanos, pecaron. De ahí viene la preocupación. ¿Quién creó la preocupación? Dele gracias a Adán y Eva. Es una obra humana y lo humano es malo. ¿Sí? Y entonces aquí el Señor dice, por nada estéis afanosos. ¿Y cuál es, cómo se dice, la enfermedad o el mal de este siglo, hermanos? Y lo decimos todos juntos, 1, 2, 3, estrés. ¿Y por qué es causado el estrés? Preocupación, ansiedad, miedo, temor. Y luego Pablo le dice a Timoteo, Dios no nos ha dado un espíritu de temor o de cobardía. Y empezamos a analizar, hermanos, entonces que todas esas cosas no son pecados, pero son estorbos, que se convierten después en pecado. Y nos andamos preocupando más, hermanos, por lo que ni conocemos, ni sabemos qué va a suceder. Y nos quita la paz, y nos quita el enfoque, y nos quita el deseo de vivir para el Señor. Esto le pasa, hermanos, a los pastores, a los apóstoles, a todo el mundo le pasa. No crea que nada más a un nuevo miembro de la iglesia. Todos nos desenfocamos, hermanos. Todos. En lo bueno o en los afanes de la vida. Pero aquí es donde la palabra, por eso, ¿verdad? El escritor de Hebreos los vio preocupadones a la iglesia, los vio desenfocados y les dijo, hey, tenemos que quitarnos, despojarnos. Él mismo se incluye, ¿verdad? Del peso. Las preocupaciones de la vida es un estorbo, hermanos. Pablo dice,
Pero ahora vosotros debéis desprendernos de las cosas tales como la ira, el enojo, la malicia, las blasfemias, lenguaje soez, quiere decir grosero, de sus labios. Hay tantas cosas emocionales que también son estorbos. El rencor, la ira, los celos, las mentiras. Tantas cosas que nos impiden, hermanos, realmente reflejar en su plenitud al Señor Jesucristo. Y note que el escritor no dice, pídenle a Dios que se las quite. Dice que nosotros, ¿qué? Nos despojemos. Porque tenemos el poder del Espíritu Santo. Para eso sí es el poder del Espíritu, hermanos. Para eso sí es. Para tumbar todo estorbo. Ahí sí. Por medio de la obediencia a la palabra. Todo Efesios capítulo 5, la nueva vida en Cristo, Pablo dice, hey, el que mentía, hable con la verdad. El que robaba, ya no robe, póngase a trabajar. Que le batallas con los cigarros, no, es que no puedo dejar de fumar, no compre cigarros. Así de fácil, ¿verdad? Una vez entré a ver a mi abuela, estaba acostada, todavía veía, y digo yo, ¿verdad? Entonces yo creo que fue de los primeros meses que me vine a Estados Unidos, hermanos. Aunque no crea, yo fui flaco y orejón, ¿verdad? Alguna vez. Y entré al cuarto de mi abuelita, que estaba aquí en San Antonio, y luego siempre me dijo por mis dos nombres, Mark Caleb, mi primer nombre es Mark, ¿verdad? Entonces, Mark Caleb, necesita cerrar la boca, está muy gordito. Y, ay, pues. O sea, lo más fácil de la abuela fue, si tú cierras la boca, pues ya no comes. Así es en la vida, en el espíritu, hermanos. No, que yo batallo, ¿verdad? Porque mis amigos, pues ya no te juntes con esos amigos. O sea, necesitas tú quitarte lo que te está estorbando. Y es muy práctico, hermanos, el evangelio. No lo puedes hacer sin la fuerza del Espíritu Santo. O sea, no quiero decir que lo va a hacer solo, no. Es decir, en obediencia a lo que Él te dice, como Él lo dice, tú lo haces y Él hace lo imposible. Pero tú tienes que dar esos pasos de fe para poder lograrlo. Primero dice que nos quitemos o nos despojemos del estorbo. Y luego dice que mayormente nos despojemos del pecado, hermanos. Un estorbo en sí mismo no es un pecado, ya hablamos de eso. Pero puede ser que al molestar, ¿verdad?, al contendiente, o sea, a nosotros, un estorbo se transforma en un pecado. Dice el Señor, no se afanen por el mañana, cada día trae su propio afán. Nos podemos preocupar por lo que hoy tenemos que hacer. Hoy, no mañana, hoy. Dice, no te preocupes, mira, a lo mejor te quedas muertito ahí en la noche bien dormido y estás bien preocupado por mañana. No, hoy levántate, pon todo en mis manos y lo que hoy tengas que hacer, hazlo bien, hazlo de la mejor manera, ¿verdad? Ok, el Señor dice que podemos afanarnos, pero nada más en el hoy, no en el mañana. Entonces, afanarse en el mañana, hermanos, se puede convertir en el estorbo, en un pecado, ¿verdad? Que después se convierte en falta de fe. Porque entonces estoy haciendo yo todas las cosas en mi fuerza, con mis medios, para asegurarme de que pase lo que yo quiero que pase. Y le quito la fe y quito mi confianza ¿en quién? En el Señor. Aunque un estorbo no es un pecado, se puede convertir en un pecado. Si nosotros, ¿verdad?, continuamos con ese estorbo. El pecado, hermanos, enreda del mismo modo que una amplia toga, ¿verdad? Estamos, acuérdense, hablando de los deportistas. Imagínense, si él dice que nos quitemos todo, imagínense que un estorbo es como una toga grandota, ¿verdad? Cuando uno se va a graduar, y póngasela a un corredor, ¿verdad? Pues, ¿qué va a hacer eso? Lo va a estorbar por completo, ¿verdad? Se va a tropezar. ¿Por qué, hermanos? Porque pues prácticamente lo va a enredar, ¿verdad? Y hacer a un lado el estorbo, dice el escritor de Hebreos, dice, quitémonos todo aquello que nos retrasa, que nos retiene, especialmente los pecados que se enredan tan apretadamente alrededor de nuestros pies y que nos hacen caer. Y aquí es donde la perseverancia es necesaria, hermanos. Los pecados no se quitan de un día para otro. El Señor nos limpia de todo pecado,
nos limpia de la culpa, pero la consecuencia y en sí, hermano, la raíz del pecado, se van purificando día a día. ¿Me entiende lo que le quiero decir? O sea, yo sé que hay casos diferentes, porque hay niveles y hay cuerpos, aunque el poder de Dios es el mismo. No todos los que nos hemos recuperado de un vicio, de una adicción, no todos tuvimos que estar en una casa de rescate, ¿verdad? De adictos. Algunos, el Señor, ¿verdad?, en su misericordia nos limpió y nos quitó de un solo tajo, ¿verdad?, algunas cosas. Pero hay otros, hermanos, que han tenido que pasar por un proceso largo para esas cosas. Aquí es donde tenemos que entender que cada uno de nosotros tenemos que luchar con lo que traemos de pecado. Y que no va a ser igual que la lucha que del hermano Cristian, del hermano Manuel, del hermano Armando. ¿Por qué? Porque somos diferentes, porque la fe que tenemos, la madurez, el conocimiento, la confianza, todo es diferente. Sí tenemos el mismo poder, y ese es el punto, que es Cristo el que va a hacer. Pero tenemos que entender que los pecados llevan tiempo, y ahí es donde la perseverancia, tienes que correr la carrera con perseverancia. Desgraciadamente, vuelvo a repetirlo, el falso evangelio de la prosperidad ha querido vender la idea de que Dios todo lo hace así, hermanos. Vienes con un chequecito de $1,000 y ya tu matrimonio es sano en el nombre del Señor. Vienes con un chequecito de $10,000 y ya tu cáncer ya se quitó. Pum. Vienes con un pacto, ¿verdad? Y ya la rebeldía de tu hijo se fue. ¿Tú crees que en verdad Dios trabaja así, hermanos? ¿Que lo puede hacer? ¿Que en algunos casos lo hace? Es la excepción, pero no la regla. Y aquí es donde la perseverancia es lo que va a marcar y lo que nos va a dar la victoria en el Señor. Perseverar en Cristo. Mismo Jesucristo dijo, sé fiel hasta la muerte. Sigue adelante siempre, lucha, sigue, siempre, siempre. Amados, ¿verdad? El escritor es muy específico, él llama al pecado, pecado. Aquí lo llama estorbo y lo acá dice, quitémonos el pecado. El que está escribiendo la carta también dice, quitémonos, yo también tengo pecado. Necesito yo también quitar mi pecado. Y aquí es donde tenemos que estar conscientes, hermanos, que muchas veces ya no andamos en parrandas, en vicios, en pleitos, en jugadas, en brujería, en hechicería, pero muchas veces los pecados emocionales, y hemos hablado de esto, los pecados de los sentimientos, que son los rencorcillos, la ira chiquita, el enojo, el sentirme un poquito mayor que el otro, todo eso es pecado también. Todo eso es estorbo y todo eso se tiene que quitar, se tiene que limpiar. Sí, gloria a Dios que nos quitó los pecados más visibles, hermanos, pero la perseverancia tiene que estar siempre presente en las cuestiones que nosotros pensamos que son ¿qué? Pequeñas. ¿Qué pasa si hay una gotera, hermanos, pequeña en el techo? No es de mucho preocuparse, no te vas a inundar, ¿verdad? Pero deja que esa gotera, con los meses de lluvia, ¿qué empieza a pasar? En la vida en Cristo así es. A lo mejor tú dices, ay Señor, hombre, gloria a tu nombre, Señor, que ya no tengo tantas cosas. Ay Señor, ya nada más, ya sabes que le batallo un poquito con esto. Pero pues, ¿qué es eso comparado ya con todo lo que he dejado? Pues eso va a hacer que todo lo demás regrese, si no te encargas de eso pequeño. Y ahí es donde la perseverancia, hermanos, como les digo, es fácil empezar, es difícil permanecer y mucho más difícil terminar. Y es donde la perseverancia, ¿verdad? Nos dice, corramos con perseverancia. ¿Qué es lo que quiere decir, hermanos, con el pecado, ¿verdad? Quitar el pecado, hermanos. Prácticamente él no contesta la pregunta, él nada más dice estorbo y pecado. No nos da ejemplos, porque yo creo que cada uno de nosotros
conocemos al menos, ¿verdad? Como decimos, de lo que cojeamos. Pero prácticamente, hermanos, las escrituras sugieren que el pecado aquí que él está mencionando es la codicia. Porque la codicia prácticamente viene siendo la raíz del pecado. Así nació el pecado. Satanás o Luzbel, ¿verdad? Creado para estar delante del trono de Dios, adorando al Señor, el ángel o el arcángel o el querubín más bello, el ser creado con más sabiduría y poder. Él estaba delante de la presencia de Dios y entonces viene la codicia en su corazón. Subiré a lo alto y pondré mi trono en el norte y seré como Él, altísimo. Codiciar la posición de Dios, Satanás. Ahí empezó el pecado. Ese es el nacimiento y la naturaleza del pecado. El egoísmo, la codicia. Continuó con Eva, hermanos, y Adán. Quiero ser como Dios. Caín mata a Abel por codicia. A él sí le aceptaron su ofrenda y a mí no. Y entonces, al parecer, hermanos, aquí el tono de quitémonos el pecado se va a la raíz, ¿verdad? Y figura, ¿verdad?, la codicia entre las primeras transgresiones humanas, entre los primeros pecados. Y recordemos que Eva cayó en pecado porque deseaba obtener sabiduría, hermanos, que era algo bueno. El último mandamiento de los 10 mandamientos o del decálogo al final prohíbe la codicia. Pero si te fijas, empieza, ¿verdad?, habla mucho de la codicia, los mandamientos. No codiciarás, ¿qué? La mujer de tu prójimo, ni su casa, ni su burro, ¿verdad? Ni nada de lo que tiene su prójimo, ¿verdad? No robarás. Robar es codiciar, hermanos, y tomarlo de la manera incorrecta, ¿verdad? No adulterarás, es codiciar la mujer que no es tuya. Y entonces, si te fijas, la codicia es la raíz, porque la codicia se centra en mí, en lo que yo deseo, anhelo, quiero. Y entonces por eso dice, ¿verdad?, que quitémonos el pecado, la codicia, lo que hay en nosotros que nos está llamando, ¿verdad? En la carta de los Colosenses, hermanos, Pablo le llama idolatría a los malos deseos y a la codicia. La codicia es idolatrarte a ti mismo, o sea, hacerte un Dios tú. Aquí es donde el escritor de Hebreos se refiere al pecado, hermanos. No especifica, pero podemos entender que lo que quiere decir es: vete a la raíz y mata el pecado. Y la raíz del pecado es yo. Yo soy la raíz del pecado. Dice Santiago, hey, ¿de dónde vienen los pleitos, las guerras entre las naciones? ¿No nacen de dónde? De lo más profundo de sus deseos del corazón, ¿verdad? Pues sí, hermanos, hay que despojarnos de nosotros mismos. Más de Cristo, menos, ¿verdad? Menos de mí. Ahora, amados, lo tenemos que hacer porque estorba nuestros movimientos en la carrera que debemos correr. Ahora, hay que identificar algunos estorbos, algunos pecados. Aquí hay algunos ejemplos. Las atracciones mundanas. Recuerda ese ejemplo de la esposa de Lot, ¿verdad? Ya los ángeles los habían sacado de la ciudad, hermanos. Ya iban lejos de la ciudad, ya se estaban salvando. Pero la mujer de Lot dijo, mis plantas, y volteó. Las suculentas, mis gallinas. O sea, ahora, no lo hagan tan personal, por favor. Si ya iba su esposo y sus 2 hijas con ella, hermanos, ¿qué más quería? O sea, ¿qué fue lo que? Bueno, nosotros es lo mismo, hermanos. Hay estorbos que, aunque no son pecados, nos pueden, ¿verdad?, quitar y estorbar y tumbarnos en esa carrera, hermanos. La mujer de Lot miró atrás y se volvió esa estatua, ¿verdad? Hay muchas cosas buenas en la sociedad, pero que nos pueden hacer estorbos. El joven rico, ¿verdad? Ya lo vimos, las riquezas es un estorbo para algunos, para otros no, gloria a Dios por ello. Que aquí vienen las posesiones materiales, estorbaron al joven rico. Intentar usar algo que no es nuestro, hermanos.
Por ejemplo, el rey David, ese es un ejemplo muy claro, ¿verdad? Cuando con la buena intención, Saúl el rey le quiso ayudar con su armadura, ¿verdad? Que David le dice, hey, rey, yo voy a ir en el nombre del Señor y voy a ir a matar a ese gigante. Pues ponte mi armadura. Dice que David se la puso, hermanos, pero pues, aunque David no era chaparrito, no sé por qué siempre lo ponen chaparrito David. Era normal, hermanos. Pero Saúl sí era normal. Dice que le sacaba una cabeza a todos los israelitas, Saúl. Entonces, claro que era mucho más grande la armadura de Saúl que David. Se la pone David, hermanos, y dice, está muy bonita, es tuya, rey, y sirve para proteger, pero a mí me ¿qué? A mí me estorba. Y muchas veces así en nuestra vida, hermanos. Yo le he dicho esto varias veces. Un maestro del seminario dice, yo le oraba mucho al Señor, le decía, Señor, ¿por qué no me haces rico, Señor? ¿Por qué no dejas que tenga yo dinero? Yo le puedo ayudar a la gente, le puedo ayudar a los hermanos, a la iglesia. Dice, y con el tiempo y en mis oraciones, dice, el Señor me hizo entender, pues no sabes ser pobre. Ser rico para ti va a ser un estorbo. Dice, no, entonces mejor le dejé de pedir de ser rico. Sí, hermanos, para algunos la riqueza no es estorbo, para otros lo puede ser. Yo he visto, no quiero generalizar, ni quiero, ¿verdad?, que tomen esto, estoy hablando de mí. Yo he visto que en ocasiones, hermanos, Dios no permite que ciertas parejas tengan hijos. Mi pensar, no dice la Escritura, mi pensar es que hay veces que tal vez ese hijo se va a volver en un ídolo, o esa hija mayor que Dios. Y en su misericordia el Señor impide que algunas parejas no tengan hijos. Es mi pensar, lo vuelvo a repetir, y Dios ¿verdad? No estoy diciendo que eso dice la Biblia, o que así es en todas las parejas. Es un pensamiento que tengo. Que hay veces, es como la muerte, ¿verdad? La muerte dice que los justos descansan cuando mueren. Para nosotros a veces la muerte, por ejemplo, lo que pasó con mi cuñado, hay veces que uno se siente como que es una derrota. Como que no, debió haber vivido para el Señor otros 30 años. No, espérate, dice Pablo que morir es ganancia. Entonces, en realidad, amados, hay muchas cosas que debemos considerar, ¿verdad? Con mucho cuidado, usar algo que no es nuestro. ¿Qué le conviene más a un cristiano, hermanos? Pablo no sabía, dice, no sé si seguir vivo y trabajar para que muchos escuchen el Evangelio, o ya morirme y irme con el Señor. No sé cuál escoger, dice Pablo. Las dos son buenas. Y aquí es muchas cosas, amados, pueden ser estorbos, algo que nosotros no es nuestro y que, pues bueno, ¿verdad?, nos puede ser estorbo. Vamos a la última página, la 137. La incredulidad, hermanos, puede ser un estorbo muy, muy grande. El mismo Señor Jesús declara, dice, y no hizo muchos milagros en Nazaret, hermanos. Dice, a causa de la incredulidad de ellos. Por todos lados el Señor hizo bastantes milagros. Pero acuérdense, y por eso yo les dije hace rato, Dios no obra, hermanos, en los que no se disponen. Dios tiene todo el poder para cambiar a todo el mundo y los corazones y las mentes de todos. Pero nos dio libre albedrío, ¿verdad? Nos dio la libre pensamiento, libre decisión. Él va a trabajar, hermanos, con aquellos que dicen, el que quiera ser mi discípulo, ¿qué? Sígame, niéguese, tome su cruz cada día, ¿verdad? Entonces, la incredulidad, hermanos, es un estorbo muy grande para muchas personas. Les voy a decir esto, ¿verdad? A lo mejor va a ser duro, pero lo digo porque por 10 años me lo han dicho. Muchos hermanos han querido ir a Veracruz, de aquí, pero me dicen la verdad, me dicen, pero pastor, tengo mucho miedo. ¿Ustedes creen que a mí no me da miedo llevar a mi familia y a mis hijos? Que nos paren, nos secuestren, bajen a mi esposa. ¿Creen que no me da miedo? Claro que me da miedo, hermano. No soy Superman. Pero, digo, Señor, no vamos porque queremos y es nuestra gloria y lo hacemos por nosotros. Tenemos la fe que tú nos has enviado. Y si va a pasar eso, va a pasar porque tú quieres que pase. Y entonces la confianza está en el Señor, hermanos.
Pero hay veces que creemos que el Señor no nos puede cuidar en lo más difícil. Es su incredulidad. Y muchas cosas no las hacemos por miedo, porque creemos que va a pasar algo fuera del control de las manos de Dios. Mentalmente dices tú que no, pero tus obras lo hablan y lo dicen. Y entonces aquí es donde la incredulidad es un gran estorbo, hermanos, para los hijos de Dios. Y hay que trabajar, ¿verdad? El desánimo. Hombres desanimados, hermanos, dejan a medias la obra, ¿verdad? El desánimo es algo que poquito a poco va menguando. Si tú dejas que algo te desanime y no trabajas en eso, no dejas que el Señor, ¿verdad?, te quite ese recorcillo, esos pequeños celos, esa pequeña incredulidad, olvídate, se va a convertir, ¿verdad?, el desánimo en un estorbo muy grande. Por último, nos dice la ilustración de la carrera. Nos habla de la nube, de la multitud, nos habla de los estorbos, nos habla del pecado, ¿verdad? Ahora nos habla de una ilustración de la carrera. Y cuando el escritor nos dice, corran con perseverancia la carrera, hermanos, que nos tenemos por delante o que está señalada, pues nos recuerda lo que Pablo dice: peleado la buena batalla y he acabado la carrera. Mismo Pablo utiliza ese ejemplo, ¿verdad?, de un atleta: he acabado la carrera, he guardado la fe. Y aquí es donde Pablo, hermanos, dijo estas palabras al final de su vida, cuando ya sabía que se acercaba la meta y que la corona de justicia le aguardaba, le esperaba, ¿verdad? Aquí es donde nosotros, los contendientes, hermanos, los que estamos corriendo, debemos correr la carrera con perseverancia. Y yo siempre le digo esto a los muchachos, ¿verdad? Bueno, también a los viejos, pero a los muchachos les digo: no se desanimen, muchachos. Necesitan permanecer a pesar de lo que sucede en sus vidas. Les digo que preparamos una generación le llamamos la generación de cristal, y sí son de cristal, hermanos. Esta generación que viene después de los millennials. No los puedes tocar porque lloran a la primera. ¿Y quiénes son los culpables? Los padres. No saben enfrentar el fracaso, hermanos. No saben aceptar un no. No saben aceptar que ellos no son los más guapos, las más bonitas, los más inteligentes, los mejores en el deporte. Tú vas a la escuela, siempre hemos criticado esto, mi esposa y yo. Nosotros estudiamos, crecimos y nos graduamos hasta la Universidad de México. Allá en México, hermanos, el que realmente recibe un premio es el mejor de los mejores. Aquí tú vas, todos les dan, mira, hay Ceremony Award en primero, en segundo, en tercero, en cuarto, en quinto. Allá nada más hay una graduación en sexto, en tercero y en preparatoria. ¿Quién se lleva el honor, hermanos? El mejor. Aquí a todos les dan medallas, les dan trofeos, les dan diplomas, nomás por asistir a la escuela. ¿Qué crea eso en nuestros hijos? No, es que ese es positivismo, es para que vean la vida. Y cuando no les salgan las cosas, ¿qué va a pasar? Se suicidan. A los 15 años, yo me acuerdo mucho, esa llamada, Cruz venía todavía, Cruz y Juani, eran como las 11 de la noche, todavía vivíamos ahí en Los Fresnos, y el hermano, pues, de Cintia vive, ¿verdad?, a dos terrenos de donde nosotros vivíamos ahí, y me habla Cruz: pastor, ¿puede venir aquí a la casa de Pascual? Es el hermano de Cintia. ¿Qué pasó? Y yo escuchaba unos gritos ahí llorando y todo. Y dice: no, es que la sobrina de mi cuñado se acaba de suicidar. Ah, caray. Vamos, hermanos. Y una muchachita de 15 años se suicida, se cuelga en el árbol de atrás de su casa. 15 años. Dices tú, ¿qué problemática puede tener esa muchachita, hermanos, para que decida quitarse la vida? Y en ese mismo año, ¿verdad?, una hermana carnal de una hermana que venía aquí a la iglesia también se quita la vida a los 19 años. Y luego un sobrino de otra persona que venía aquí a trabajar antes se quita la vida a los 16 años. Así seguiditos. Dices tú, ¿qué está pasando con esa generación? No han entendido, hermanos, que la vida es dura, difícil. Que la vida, hermanos, son premios todo el tiempo y no te va a salir todo como tú quieres.
La persona con la que tú quieres estar y sueñas, tal vez te va a decir, no me gustas, no eres de mi agrado. Y tenemos que hacer enfrentar a nuestros hijos, a la iglesia, en que somos campeones en Cristo si morimos a nosotros, e inclusive morimos, hermanos, crucificados como Cristo. O sea, no es nada más ganar, ¿verdad? A los ojos del hombre. Cumplir todos los sueños, esa es la meta, y el éxito espiritual. No, hermanos, el éxito espiritual es que llegues a la meta aunque hayas muerto de cáncer. No es llegar a los 95 años lleno de hijos y generaciones y dinero, hermanos. Pues eso también lo hace la gente sin Cristo. Entonces no se necesita Cristo para llegar a viejo y tener generaciones de dinero. La verdadera meta, hermanos, es que hayas vivido para el Señor. Que tu yo haya muerto. Y que las generaciones que vienen atrás de ti tengan temor y amor del Señor. Ese es el verdadero éxito en Cristo Jesús. Y aquí es donde la perseverancia, hermanos, en la carrera, en pelear la buena batalla, hermanos, se nos está yendo, hermanos. El escritor quiere animarnos a perseverar en el torneo, en la carrera, que él ya corrió, ¿verdad? Y que está corriendo, que vio que Pablo corrió y terminó. Y a menudo la vida cristiana, hermanos, se compara, ¿verdad?, con un cuerpo físico, el cual compite en una carrera, no en donde salimos disparados y siempre permanecemos, pero corriendo rápido. Yo les dije el domingo eso, les digo, empezamos muy rápido, hermanos, pero luego vienen las dificultades de la vida y hay veces que vamos a ir hasta arrastrándonos a Cristo. Lo importante es no dejar, ¿verdad?, no dejar de ir hacia el Señor. Y terminamos 1 Corintios capítulo 9, hermanos. El apóstol Pablo, hablándole a la iglesia en Corinto, dice, es una pregunta, ¿no se dan cuenta de que una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio? Pablo entendía, hermanos, desde el principio que no todos ganan. Así que corren para ganar. Todos los atletas entrenan con disciplina, lo hacen para ganar un premio que se va a desvanecer, pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Por eso, dice Pablo, yo corro cada paso con propósito, no doy, ¿verdad?, golpes al aire. ¿Qué hacen los golpes al aire, hermanos? Te cansan y no derriban nada. Disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta, lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. Hermanos, el que corre no debe mirar hacia los competidores. No debe desanimarse de los obstáculos, sino debe lograr vencer todos estos estorbos manteniendo su vista fija en el Señor Jesucristo. Que es el verso que sigue, ¿verdad? Puesto los ojos, ¿verdad?, en Cristo Jesús. Hermanos, ¿verdad?, hay que reflexionar y hay que pedirle dirección al Señor, ¿verdad?, para que nos ayude a identificar estorbos, pecado, poder despojarnos, para que nos dé la fuerza para perseverar y llegar, ¿verdad?, a la meta en Cristo Jesús. Señor, cuán maravillosa es tu palabra, que siempre que la abrimos, Señor, con humildad y con el deseo de que tú nos hables, vamos a recibir, Señor, ánimo, consejo, exhortación, sabiduría, Señor Jesucristo. Gracias por tu Espíritu, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu paciencia, Señor, que tienes hacia conmigo, mis hermanos. Gracias, Señor, porque no nos dejas solos, tus promesas son reales, se han cumplido y se van a cumplir hasta el día que tú vengas, Padre. Así es que permítenos ver, Señor, todo lo que ya hiciste tú con cada hombre y mujer que en la palabra tenemos como testigos, y saber que nosotros, Señor, si no nos desmayamos, si no abandonamos, Señor, sino que perseveramos hasta el final, obtendremos la misma corona, Señor, que tú nos darás por gracia, no por merecimiento. Así es que esfuérzanos, Señor, y ayúdanos a siempre mantenernos yendo libremente, Señor, en esa carrera hacia ti, Cristo Jesús, que eres la meta. Alabado seas, bendito eres. Te damos gracias por este momento, Señor, y también por la comida que vamos a disfrutar, Señor, en convivio unos con otros. En nombre de Jesús oramos, damos gracias. Amén. Gracias, hermanos. Sí, pero creo que la apagaron ahorita ya a las 8.